You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Ahí sale de nuevo a jugar. Ahora lo hace la Vila. Su grito de guerra, su grito de unión, su grito de amistad, un grito de compañerismo. Saque de esquivo. Ahí va Edu. Ahí va la pelota. De cabeza, tras ese saque de esquina. Akran, autor del primer gol para la Vila, se pone por delante en el marcador. Minuto 5. Adri sigue. Madre mía, qué pase le ha hecho Víctor. Lo tiene que hacer, la tiene que hacer, la tiene que hacer. ¡Qué golazo! ¡Qué gol impresionante! Ahora de Paul. ¡Qué jugada ha hecho! ¡Qué jugada ha hecho él solo! Se llevó al portero, se llevó al defensa, se llevó al portero, al defensa. Y al final la pelota la introdujo en la portería en el minuto 11. Minuto 11 de esta primera parte. Paul, autor de este segundo gol. ¡Qué gol! Muy bien, Edu, muy bien, Edu, muy bien, Edu. Que desde atrás el solo ese rebote. ¡Madre mía, Edu! Falta. Aproximadamente más de 35-40 metros en carrera. Vamos a ver. Fin de la primera parte, 2-0 en el minuto 5 y en el minuto 11. Primero de Akran y después de Paul. Cómo se meten con el colegiado. No es cierto, pasaba un minuto. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Amigos, compañeros, segunda parte. ¿Cómo se está complicando esto? Ya, vamos a ver quién la saca la pelota. No la saca nadie, nadie la sube. Edu, muy bien, qué pelota le acaba de pasar a Paul. Minuto 8. Víctor, qué oportunidad ha tenido Víctor. Saque de esquina. Pelota al centro del área. Le devuelve a Edu la pelota. La tira. Pelota al palo. ¿Tú sabes lo que ha costado ponerlos bien ahí? Que estén cada uno en su posición. Que llevamos toda la temporada para que estén como están ahora. ¿Y dónde está el delantero centro? ¿No hay delantero centro aquí? Aquí no hay. ¿Por qué? Porque no tenemos. Porque es fútbol de equipo. Y entonces todos meten los goles. Saque de esquina para el Masnou, el número 6 y el Akran. Tumultuoso encuentro en el centro del campo. Pila de jugadores. Pase largo. Bueno. La atrapó al vuelo. No la dejó caer al suelo. No la dejó botar. Jordi. Ha podido ahora también Adri marcar ese tercer gol. Último minuto. Y dicen que si el árbitro es malo y lo pones nervioso se vuelve peor. Y si es malo, pues no lo va a hacer mejor. A portería y gol. No, fuera. Repasando, termina hoy la primera vuelta. 23 puntos llevará la Vila Olímpica. 7 partidos ganados, 2 empatados. Ocupará la 7ª posición en la tabla. Recordamos aquellas 3 jornadas. Estaba en última posición. Salió, ganó partidos, empató partidos. Lleva también 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Mejor del partido hoy, el conjunto del equipo. Un juego un poco embozado, pesado. 32 minutos y medio.
Estamos esperando ahí Kestin para Edu tira, Edu tira, pelota al palo. Madre mía, Batista, las tira como Batista. Edu, final del partido. 2-0 para la Vila. Felicidades, primera vuelta, tiempo de resumen. Tiempo de partidos, ahí están buscando a su gente, buscando al público. Un triunfo que valen sus 3 puntos en oro. Somos equipo de primera. Felicidades, domingo, tarde de toros, hasta siempre.